7 de la mañana, 42 minutos. Nuestro próximo invitado es parte del grupo de los 11 veedores del proceso de auditoría o examen especial a la deuda externa contraída por el gobierno ecuatoriano entre 2012 y mayo de 2017. Sus colegas de veeduría son Ana Abril, Patricio Alarcón, Marcelo Merlo, Alfredo Corral, Ramiro Crespo, Roberto Aspiazu, Magdalena Barreiro, León Roldós, Eduardo Valencia y Mariana Yepes. Bienvenido, Pablo Dávalos, a nuestro estudio. Leí esta mañana su hoja de vida: economista por la Universidad Central del Ecuador, máster en economía por la Universidad Católica de Lovaina en Bruselas, Bélgica, doctorado en economía por la Universidad de Grenoble, Alpes, en Francia, y ahora profesor titular de la Universidad Católica del Ecuador en el área de economía política. Dígame, ¿fue en Bélgica que usted conoció a Rafael Correa? Un buen día, un saludo con todas las personas que nos conocen. Yo fui viceministro de Economía cuando Rafael Correa fue ministro de Economía, y en el año 2000 éramos un grupo de economistas que cuestionábamos las medidas neoliberales que se habían impuesto al país. Lo conocí en ese proceso de... No en Bélgica, no estudiando en Lovaina. No. Lo conocí ahí y éramos un pequeño grupo de economistas de izquierda que cuestionábamos esas duras medidas de ajuste que se habían impuesto en el país y que condujeron a la dolarización de la economía. Veíamos que esas medidas de reducción del Estado, esas medidas que además oponían a los ciudadanos al Estado, habían provocado la crisis de 1999, la crisis más dura que vivió la sociedad ecuatoriana, y con un grupo de economistas cuestionábamos, justamente pertenecíamos al Jubileo 2000, que cuestionaba la deuda externa. 20 años después, otra vez estoy en este proceso de auditoría de la deuda. Se lo pregunto porque mi duda venía por aquello de, si usted conoce durante tanto tiempo al expresidente Rafael Correa, ¿vio cambiar el pensamiento de Rafael Correa, el pensamiento económico de Rafael Correa en todos más estos que cambiar años? el pensamiento, lo que yo vi es el cambio de su personalidad. Una personalidad muy amigable, muy jovial, a una personalidad autoritaria, ¿no? Eso lo vi yo, eso lo viví además yo. Lo viví en el Ministerio de Economía, y cuando se lanzó de candidato a presidente advertía a muchas personas que si no habían contrapesos suficientes, su personalidad tan fuerte podía ser un problema para la gobernabilidad del país. Eso lo dije en el año 2006, se lo dije a Alberto Acosta, a Gustavo Larrea, a un montón de amigos, que cuidemos a la sociedad ecuatoriana, que es un personaje que no tenía posibilidad de cuidar su propio ego, su propia, si tú quieres, personalidad, ¿no? Ahora, yo preguntaba por el cambio en el pensamiento económico, porque esto viene precisamente a colación con el tema de la entrevista de esta mañana, puesto que estamos a pocas horas de la presentación de un primer borrador del estudio sobre la deuda externa. Le pregunto porque Rafael Correa promovió una auditoría de la deuda. ¿Cuál es la diferencia entre aquella auditoría y esta auditoría? La auditoría de la deuda que promovió Rafael Correa, y que además formaba parte de una auditoría anterior que ya la hizo Alfredo Palacio, era una auditoría a los créditos multilaterales, básicamente a los créditos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La auditoría que hoy estamos haciendo es una auditoría integral, habida cuenta que los créditos de los multilaterales es una pequeña fracción de procesos que antes no habían. Antes no había, por ejemplo, el endeudamiento con China. Antes no habían operaciones como el oro de Goldman Sachs, antes no habían las preventas petroleras, antes tenías la emisión de bonos, ¿no? Por eso no se auditó, por ejemplo, los bonos Global 15 y Global 30 en la época de Rafael Correa. Se concentró muchísimo en procesos que tienen que ver con el Banco Mundial, en procesos que tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? En ciertos procesos de emisión de deuda, pero hoy tenemos procesos diferentes, ¿no? Preventas petroleras, por ejemplo, eso no existía antes, ¿no? Las operaciones de oro como Goldman Sachs tampoco existían antes. Es decir, hoy hay nuevos procesos, hoy hay nuevas dinámicas. No tenemos endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, tenemos apenas la cuota con el Fondo Monetario, y la deuda con las multilaterales es una deuda muy pequeña, con el Banco Mundial, BID, FLAR, ¿no? Pequeña dentro del volumen global, o sea, es realmente entendemos que lo que será entregado próximamente, dentro de poco, es el borrador, el primer borrador de la auditoría. Del examen especial. No es el primer borrador. Es un borrador porque se van a definir responsabilidades.
No sé si Contraloría esté pensando incluso en responsabilidades penales, no lo sé, pero se va a presentar eso. Una vez que los implicados en ese informe del día de hoy respondan en función de lo que establece la Contraloría, ahí con esa respuesta de los implicados se convierte en informe final. No, pero ¿Cuántos y quiénes son los implicados? Todos los que gestionaron la deuda desde el año 2012 hasta el 2017. Ellos son los implicados que formaban parte del comité de endeudamiento. ¿Y hasta cuándo será confidencial el contenido? Hasta las 10 de la mañana del día de hoy. Es decir, ¿se dará a conocer hoy el contenido? Hoy se da a conocer el contenido. Hoy la Contraloría definirá las responsabilidades en función de los hallazgos que se han realizado, y esas responsabilidades pueden ser de tipo civil, penal o administrativo, ¿no? Más allá del contenido del estudio, no es un secreto que en muchas ocasiones usted se ha referido públicamente al tema de la deuda, y llamó la atención sobre un tema preocupante, el hecho de que hasta hoy no sepamos los ecuatorianos cuál es el monto exacto de la deuda. ¿Finalmente lo conoceremos? Finalmente lo vamos a conocer. Es una cantidad bastante grande, pero a nivel macroeconómico lo que hemos visto, al menos lo que he visto yo como académico, es el hecho de que los niveles de endeudamiento que se han triplicado desde el año 2014 están sosteniendo la liquidez de la economía, es decir, la deuda ya no tiene nada que ver ni siquiera con el gasto corriente, ni siquiera con los gastos de inversión, de acuerdo con lo que dice la Constitución. El gobierno, o lo que ha optado desde el año 2014, es un proceso de sobreendeudamiento para sostener la dolarización de la economía, los niveles de liquidez de la economía. Ha caído tanto la balanza de pagos producto de la caída del precio del petróleo, pero se siguen sosteniendo los niveles de importación, hay que pagar la deuda también, ¿no? Y eso amerita que la sociedad ecuatoriana necesite dólares. Para compensar esos dólares hemos entrado en un círculo vicioso, si se quiere, ¿no? Donde para compensar los dólares que necesitamos para liquidez y para cumplir nuestras obligaciones externas, estamos endeudándonos, pero eso tiene un límite. El problema es, una vez superado ese límite, ¿qué vamos a hacer como sociedad? Bueno, se prepara la próxima, entrega pública de un programa económico del Gobierno Nacional. Usted, como parte del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, ha hecho una serie de propuestas al presidente de la República en esta materia. Usted y el grupo de economistas que le acompañan. ¿Qué aspira a que contenga este programa económico? Hablamos con el presidente de la República, le entregamos al presidente de la República un conjunto de medidas concretas, le dijimos al presidente de la República que no, bajo ningún concepto, el país no necesita ajustes ni paquetazos fiscales, ¿no? El presidente de la República nos ha comprometido en esa reunión que no va a haber paquetazos fiscales. Le hemos dado una propuesta alternativa. ¿Por qué? Porque los paquetazos fiscales, las políticas de shock, afectan a los más pobres. ¿Qué significa un paquetazo fiscal? Que nos sube la gasolina de pronto, que nos aumente los impuestos al consumo de pronto, que empiece un programa de reducción del Estado donde se empiecen a eliminar puestos en salud, educación, bienestar, que se deje de invertir en obra pública y que esa obra pública sea privatizada a determinadas empresas. Entonces le hemos dicho al presidente, no necesitamos ajuste fiscal porque la situación no es tan dramática. No tanto qué hacer, sino qué no hacer. No, le hemos dicho qué es lo que tiene que hacer. Le hemos dicho, baje el IVA, señor presidente, ¿no? Renegocie los contratos petroleros, renegocie los contratos con las telefónicas, renegocie la deuda externa, ¿no? Con esos recursos trate de hacer un fondo de estabilización y con ese fondo de estabilización responda y avale la circulación del dinero electrónico. Le hemos dicho, cambie el impuesto a la salida de divisas como un encaje y cree el Banco de Exportaciones e Importaciones. Mantenemos abierta la invitación a nuestro invitado Pablo Dávalos para seguir tratando el tema económico, porque será sin duda materia de altísimo interés en los próximos días. Para volver y cerrar sobre el tema de la deuda externa, se rompió el candado legal que había sobre la información. ¿Finalmente se puede acceder a la información? No se ha roto todavía. Ese candado legal forma parte de un conjunto de leyes adoptadas desde el año 2010. Se han tratado de buscar por otros mecanismos la forma de llegar a tener esa información. El Ministerio de Finanzas, con sus regulaciones, no ha roto los candados legales. Existe un secretismo, se ha cambiado la palabra operación por madurez, es decir, si tú quieres, el secretismo o la forma de mantener el secreto es durante la operación. ¿Para qué? Cuando tú emites bonos de deuda, no quieres que los operadores del mercado sepan los contenidos del bono para que especulen sobre ese bono. Pero que una vez que realizas esa operación de mercado, inmediatamente se abre la información. ¿Qué es lo que dice la regulación existente? Dice que el secreto se mantiene hasta la madurez del bono. Es decir, si el bono está 10, 15, 20 años, se acaba ese bono y ahí recién se
hace conocido, cuando a nivel internacional el secretismo es solamente de los minutos previos. O sea que el cambio real pasa por la Asamblea, por la modificación El cambio real pasa por la convocatoria de la Asamblea para tratar de cambiar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, los artículos que tienen que ver, y también por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía ha emitido regulaciones que protegen, que hay un secretismo, hay un velo que vamos a tratar de descorrerlo el día de hoy, efectivamente. A las 10 de la mañana veremos el contenido, conoceremos el contenido de este examen especial de la auditoría a la deuda externa del país. 7 de la mañana, 52 minutos. Gracias, Pablo Dávalos, por aceptar esta invitación. Hacemos un corte, regresamos de inmediato.